En Estados Unidos se mofaron descaradamente de las amenazas recientes de Dmitry Medvedev de comenzar una guerra con los Estados Unidos e incluso de un ataque nuclear. Además, se burlaron de forma bastante humillante. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, declaró que los rusos no deberían avergonzarse con tales declaraciones, ya que las amenazas de guerra nuclear del expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, no tienen valor. Rusia no podría enfrentarse a Estados Unidos, ni siquiera a los países europeos en caso de una guerra real. Y recordó que Estados Unidos recientemente trasladó sus ojivas nucleares al Reino Unido. Analicemos esta situación juntos. Los estadounidenses se están burlando del principal alcohólico de Rusia, Dmitry Medvedev, quien está amenazando con armas nucleares. Y lo dicen sin rodeos. ¿Con qué nos están amenazando? ¿Les queda algo en buen estado? ¿Entienden con qué amenazan y a quién? Soy Alexei Pechi. Hoy es 31 de julio. A continuación hablaremos de todo en orden, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario. Suscríbanse también a mi canal de Telegram Pechi News, enlace en la descripción. Entonces, hoy al aire, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se burló abiertamente de las amenazas de Medvedev, señalando que una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia es algo incomprensible. Según él, eso definitivamente no es algo que el mundo vaya a presenciar alguna vez. No porque Estados Unidos vaya a ser moderado, sino porque Rusia no tiene realmente con qué amenazar. Marco Rubio agregó que incluso sin medios nucleares, Rusia no es capaz de oponerse seriamente a nadie y mucho menos a los Estados Unidos de América. Él dice que Rusia puede atacar a estados más pequeños, ser agresiva, pero no podrá oponerse seriamente. Él recordó que en el año 2022 los rusos no lograron derrotar a Ucrania, que en ese entonces aún no tenía el ejército más grande de Europa y estaba sin el apoyo occidental que tiene hoy en día. Mark Rubio afirmó que en términos de capacidades militares convencionales, Rusia no podría enfrentarse a Estados Unidos o a muchos países europeos. Sí, a eso vamos. Les sería difícil, por decirlo suavemente. El secretario de Estado de Estados Unidos mencionó que no les preocupa una guerra a gran escala con Rusia, sino más bien enfrentamientos o errores de cálculo que podrían desencadenar una guerra nuclear. Pero según él, no hay que preocuparse ya que los rusos nunca se atreverían a hacer eso. Se dice que rusos como Medvedev solo son valientes de palabra, pero en realidad son cobardes. Otra cita de Marco Rubio. Como los rusos no manejan muy bien las armas convencionales, casi siempre tendrán que depender de otros medios, como las armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Te preocuparías por eso, pero ni siquiera deberíamos considerarlo. Porque eso no es plausible o, para ser honesto, es imposible para cualquiera de las partes. Vale la pena recordar cómo Dmitry Medvedev, el principal alcohólico de Rusia, intentó amenazar a Donald Trump casi metiéndose en problemas. Les recuerdo que el 28 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que había decidido cambiar las condiciones de su ultimátum sobre los aranceles secundarios para el dictador ruso Vladimir Putin. Le dio 10 días y ese plazo vence el 8 de agosto. A Rusia no le gustó ese enfoque y sacaron al bufón Medvedev al escenario. Este chaparrito, el expresidente ruso, se atrevió a amenazar en su manera habitual, en particular llamando al nuevo ultimátum un paso hacia la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Medvedev, Trump juega al ultimátum con Rusia, 50 o 10 días. Debe recordar dos cosas. Rusia no es Israel y ni siquiera es Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra, no entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. De hecho, es curioso que este Medvedev haya publicado este mensaje en una red social estadounidense, en inglés, y probablemente desde un iPhone estadounidense. Trump reaccionó de inmediato y con dureza a las amenazas de guerra de Medvedev. Le advirtió que tales declaraciones son peligrosas y que debería cuidar sus palabras. Díganle a ese Medvedev, el expresidente de Rusia, que todavía se cree presidente, que cuide sus palabras. Está entrando en un territorio muy peligroso. Amigos, ya he dicho varias veces que Trump es una persona que, si se toca algo personal, si se hiere su ego, ahí es cuando se descontrola. Curiosamente, después de la respuesta de Trump, Medvedev decidió seguir respondiendo, pero con más cautela.
Esta vez, el principal alcohólico de Rusia decidió responderle a Trump en Telegram y en ruso. Ya no en la red social X ni en inglés, sino en Telegram y en ruso. Obviamente esperando que la sociedad rusa se regocije con esa respuesta, que la lean y digan bien hecho, pero el presidente estadounidense puede que ni siquiera vea esa respuesta. Después de eso, Medvedev guardó silencio en la red social X por alguna razón. Escribió algo en Telegram, pero ya no aparece más en la red social X. En Telegram, Medvedev escribe: si algunas palabras del expresidente de Rusia provocan una reacción tan nerviosa en todo un presidente de Estados Unidos tan poderoso, entonces Rusia tiene razón en todo y seguirá su propio camino. Y también, supuestamente con ironía, comentó las palabras de Trump sobre la economía muerta de Rusia e India, sugiriendo recordar las películas de los muertos vivientes y mencionando una cierta mano muerta. La sociedad rusa está extasiada ahora. ¿Vieron cómo lo hizo nuestro Dimka? Le respondió a Trump, presidente estadounidense. Aunque si Dimka es tan valiente, ¿por qué no continuó sus amenazas en la red social X? ¿Por qué se fue a Telegram y empezó a escribir en ruso? El asunto es que Medvedev, al hablar de esa mano muerta, se refería al arma rusa del día del juicio final. Es un sistema de control automático para un ataque nuclear masivo de represalia llamado perímetro. En Rusia lo llaman perímetro, pero en Occidente a este sistema lo apodaron como la mano muerta. Pero piensen bien en lo que escribe Medvedev. Oficialmente, la mano muerta es un sistema secreto y semiautomático de control ruso, diseñado para lanzar misiles nucleares de Moscú en caso de que su liderazgo sea destruido como resultado de un ataque devastador del enemigo. Medvedev afirma que si la cúpula rusa es eliminada por un ataque nuclear, aún podrán responder atacando a los Estados Unidos de América. Los rusos celebran y se alegran por la respuesta amenazante de Medvedev, sin entender realmente que no quedará nada de ellos en ese caso. Aunque si se lanza un ataque nuclear contra Rusia, no es un hecho que siquiera quede algo para lanzar en respuesta. Pero, volviendo a la respuesta de Marco Rubio, vale la pena mencionar que Estados Unidos recientemente trasladó armas nucleares tácticas al Reino Unido. Bloomberg indica que así, Estados Unidos pudo haber advertido a Rusia que su presencia nuclear en Europa no está disminuyendo. Se especifica que la base de Lakenheath, a donde llevaron estas armas nucleares, ya había estado previamente relacionada con el despliegue de ojivas nucleares estadounidenses. Las retiraron de ahí en 2008. Sin embargo, desde el año 2022, cuando los rusos inadecuados comenzaron la invasión a gran escala en Ucrania, se observa una construcción activa de nuevas instalaciones y la preparación de infraestructura para el posible regreso de armas nucleares a la base de Lakenheath. Los representantes oficiales de Estados Unidos tradicionalmente no confirman ni niegan este tipo de información. Sin embargo, los analistas señalan una mayor actividad en la instalación nuclear británica, en el contexto del comportamiento cada vez más inadecuado de los rusos salvajes. Esa es la historia. Amigos, comenten su opinión y conclusiones. Estoy convencido de que los rusos, especialmente los autoproclamados buenos rusos, vendrán a comentar. A menudo escriben en los comentarios: ¡ay! ¿Cómo puedes ser periodista si te rebajas a insultar a algunos funcionarios rusos? Así que, amigos, eso no es un insulto, eso todavía son cumplidos para sus salvajes idiotas, que pueden decir esas cosas con sus bocas. Por eso, cuando digo que el principal alcohólico es el enano Medvedev, es un cumplido. Aquí lo dejo. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus conclusiones? Ya lo dije, escriban en los comentarios, suscríbanse al canal, activen la campanita, no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, adiós.